En la víspera de Navidad. En el corazón de una finca andaluza donde el aire olía a aceitunas y a humo de chimenea. María López se levantó de la mesa con el sobredorado en una mano y la tarjeta de lugar en la otra. El silencio cayó como una losa sobre los comensales. Sus rostros iluminados por las luces navideñas que parpadeaban como estrellas traicioneras. «Esto es lo que piensan de mí», murmuró María. Su voz un susurro que cortaba como un cuchillo jamonero. Con dedos temblorosos pero decididos, rasgó el sobre, dejando caer los fragmentos de lo que había sido su último acto de generosidad, documentos que pagaban deudas, fondos para estudios, salvavidas financieros para una familia que la había marginado durante años. Los pedazos se esparcieron sobre el mantel blanco, mezclándose con los restos de turrón y cava, mientras los ojos de su hermano Javier se abrían en pánico puro. Aquella noche, la que debería haber sido de unión, se convirtió en el principio del fin. Un estallido de emociones contenidas que nadie vio venir. María había llegado a esa finca en las afueras de Sevilla con el corazón pesado, pero aún cargado de esperanza. A sus 36 años, había construido un imperio desde la nada. Una agencia de marketing digital en Madrid que ahora daba empleo a más de 60 personas. Ella había financiado todo, la restauración de la antigua casa familiar, el jamón ibérico de bellota, los vinos de Rioja seleccionados a mano, incluso los billetes de avión para tíos y primos que juraban no poder permitírselo. Cada detalle de esa Nochebuena había sido orquestado por ella. La marginada. Como si su éxito pudiera comprar un asiento verdadero en esa mesa. Pero allí estaba la tarjeta. Papel crema elegante con bordes dorados que ella misma había elegido. Y en lugar de su nombre, las palabras «la marginada de la familia» grabadas en caligrafía perfecta. No era un error, era una puñalada calculada. Probablemente obra de su hermana Elena, que siempre había envidiado su independencia. Los primeros risitas rompieron el aire. El bufido característico de Javier, que no había cambiado desde la infancia, seguido del jadeo fingido de Elena. ¡Ay! Dios mío. ¿Quién habrá hecho eso? Algunos primos negaron con la cabeza, con esas expresiones ensayadas de «es solo una broma». No seas tan susceptible. Como si el rechazo sistemático pudiera disfrazarse de chanza andaluza. Su madre, Carmen, miró la tarjeta y frunció los labios. No en reproche hacia el gesto, sino como si María estuviera armando un escándalo solo por existir. Su padre, Antonio, ya servía su segunda copa de vino, evitando su mirada con deliberada indiferencia. María. Hija. No lo tomes tan a pecho. Chirrió la tía Luisa desde el otro lado. Ya sabes cómo es esta familia. Siempre con sus pullas. ¿Pullas? Como si años de exclusión pudieran envolverse en una palabra tan inocente. Como un polvorón que se deshace en la boca. María tomó la tarjeta, pasando el pulgar por las letras en relieve. El sistema de calefacción de la finca zumbaba suavemente, mezclándose con el tintineo de los cubiertos mientras todos se acomodaban. A través de las ventanas altas, la oscuridad invernal de Andalucía ya se cernía. Aunque apenas eran las 8. ¿Debería sentarme en otro lugar?, preguntó. Su voz neutra como el acero. Ya que este asiento está reservado para la marginada. ¡Ay! No seas dramática, replicó Elena, acomodándose en su silla con su propia tarjeta impecable. Es gracioso porque siempre actúas como si fueras demasiado para estas reuniones familiares. ¿Demasiado? María había viajado desde Madrid para cada cumpleaños, bautizo y festividad durante la última década. Había organizado esta cena durante semanas.
coordinando dietas especiales, alojamientos, asegurándose de que todos se sintieran incluidos. Todos menos ella. Colocó la tarjeta de nuevo, centrándola perfectamente frente a su plato. El peso del sobre en su bolsillo interior, colgado en el perchero junto a la puerta. La tía con posibilidades. Dentro había documentos que lo cambiarían todo, hipotecas pagadas, fondos universitarios, deudas liquidadas, inversiones iniciales, horas con abogados y asesores financieros, semanas de papeleo, meses de planificación para sorprenderlos con seguridad y oportunidades. Tienes razón, dijo María, alcanzando su copa de agua. Qué tonta soy al exagerar. Javier lanzó una de sus anécdotas sobre su último negocio casi exitoso. Y la atención de la mesa se desvió. Pero María ya no escuchaba. Estaba recalculando, revaluando, reimaginando cómo acabaría esa noche. Ellos creían conocerla, la hermana estirada, la que tuvo suerte en los negocios, la que necesitaba que le recordaran su lugar en la jerarquía familiar. No tenían idea de quién era realmente, de lo que era capaz, o de lo que ya había puesto en marcha. Sonrió, tomando un sorbo pequeño de agua, y comenzó a planear exactamente cómo les enseñaría la diferencia entre una broma y un error fatal. Mientras Javier divagaba sobre su idea absurda de fusionar criptomonedas con aceites de oliva ecológicos, la mente de María se sumergió en las grietas que se habían formado a lo largo de los años, cada una profundizándose hasta convertirse en abismos imposibles de cruzar. Todo empezó cuando tenía 12 años. Elena había roto el jarrón antiguo de la abuela mientras bailaba flamenco en el salón. A pesar de las advertencias. Cuando la madre volvió, Elena fingió lágrimas ensayadas. María me estaba persiguiendo. Intentaba escapar. María pasó ese verano haciendo tareas extras para aprender responsabilidad, mientras Elena recibía un nuevo abanico como consuelo por el trauma. El patrón de Javier era distinto, pero igual de corrosivo. Cada examen suspendido, cada toque de queda incumplido, cada rebelión menor, de algún modo. María era la mala influencia o debería haber sido el ejemplo perfecto. María debería haberle ayudado a estudiar. María debería haberle recordado. María sabe mejor. A los 14. Lidiando con el instituto. Se suponía que también era la guardiana de Javier. Las disparidades financieras llegaron después, pero cortaron más hondo. Al solicitar la universidad, María necesitaba un aval para sus préstamos estudiantiles. Sus padres la sentaron en una reunión familiar, en Semana Santa, y explicaron que no podían arriesgar su crédito. Tenemos que pensar en la jubilación. ¿Hija? 6 meses después, avalaron el tercer intento universitario de Javier, tras 2 abandonos. Los chicos maduran más tarde. Necesita nuestro apoyo. El programa de estudios en París de Elena, financiado por completo por los padres, es una oportunidad única en la vida. La petición de María por un portátil en segundo año, usa la biblioteca de la universidad. Eso forja carácter. Cuando Elena abrió su boutique de moda, que cerró en 8 meses, los padres vendieron bonos para su capital inicial. Cuando María fundó su agencia, trabajando 18 horas al día en un piso minúsculo de Madrid, durmiendo en un colchón inflable porque no podía permitirse muebles, el consejo familiar fue: búscate un trabajo de verdad con seguridad social. Pero lo que nunca supieron era que María lo había logrado de todos modos. A través de cada rechazo, cada ninguneo, cada momento de ser ignorada, construyó algo extraordinario.
Mientras apostaban por las quimeras de Javier y los sueños de Elena. Ella se enseñaba programación. Hacía networking en cada evento. Aceptaba proyectos freelance por céntimos solo para armar un portafolio. El éxito. Cuando llegó, fue repentino para ellos. Pero años en gestación para ella. Un día era María con su chiringuito digital. Y al siguiente salía en revistas de negocios como emprendedora a seguir. Actuaron sorprendidos. Como si el éxito le hubiera caído del cielo como un olivo maduro. Incluso entonces, María intentó tender puentes sobre esos abismos. Cuando el cuarto negocio de Javier falló, un food truck de tapas innovadoras que nunca sirvió nada. Ella pagó discretamente la deuda que él ocultaba a su mujer. Cuando la madre mencionó que la casa necesitaba un nuevo tejado. Un contratista llamó por un amigo de la familia. Los fondos universitarios de sus sobrinos. Iniciados y alimentados en secreto. Aunque Elena se quejaba de que María nunca ayudaba con los niños. Cada regalo silencioso era su intento de ganar algo que no debería necesitar ganarse, reconocimiento básico. Un lugar en la mesa sin etiquetas. Tierra a María. La voz de Javier la sacó del trance. ¿Te preguntaba si tu agencia pija querría invertir en mi concepto? La miró. Realmente lo miró, 43 años. Aún persiguiendo el pelotazo con dinero ajeno. Convencido de que el mundo le debía el éxito. Cuéntame más. Dijo ella. Sabiendo que no pararía. Pero ya no importaba. El sobre contenía 180.000 euros en deudas liquidadas. Inversiones y colchones financieros para él. Contenía. ¿En pasado? Porque ese sobre estaba a punto de convertirse en confeti carísimo. El sobre había viajado con ella desde Madrid. Guardado en el bolsillo interior como un secreto listo para florecer. Durante semanas. Imaginó el momento de forma distinta, quizás durante el brindis o tras el postre. Cuando todos estuvieran caldeados por el vino y el roscón. Había ensayado sus palabras, la familia lo es todo para mí. Y quiero asegurarme de que estéis seguros. Qué ingenua había sido solo unas horas antes. Los documentos representaban 6 meses de planificación. Cada uno en papel grueso crema con grabados dorados. Del tipo que decía esto importa. El pago de la hipoteca de la casa parental. 247.000 euros restantes en una propiedad refinanciada 3 veces para financiarlos. Sueños de Javier y Elena. 4 fondos universitarios para sus sobrinos. 50.000 euros cada uno. Estructurados para crecer hasta los 18. La nueva aventura empresarial de Elena. Su tercer intento. Respaldada con 75.000 euros y contactos de sus mejores consultores. La consolidación de deudas de Javier y un borrón y cuenta nueva. 180.000 euros para liberarlo del ciclo de préstamos dudosos. En total. Más de 850.000 euros. No una fortuna en el mundo de los negocios madrileños. Pero suficiente para cambiarlo todo en una familia de clase media sevillana. Suficiente para comprar paz mental. Segundas oportunidades y... ¿Tontamente? Gratitud. Los abogados se extrañaron. ¿Por qué no un fideicomiso? ¿Por qué no con condiciones? Porque quiero dar libremente. Les dijo. La familia no debería venir con cuerdas atadas. Sentada ahora en esa mesa. Con la marginada de la familia burlándose en caligrafía elegante. Se dio cuenta de la ironía amarga. Había intentado comprar su entrada en una familia que ya la había expulsado. Elena ahora entretenía a la mesa con anécdotas de sus días en la boutique. Editando convenientemente el fracaso por no aprender contabilidad básica. Era demasiado creativa para el lado numérico. Río. Y todos asintieron con simpatía. Demasiado creativa.
No irresponsable. No descuidada. Creativa. María se excusó para tomar su chaqueta del perchero, sintiendo el peso del sobre al levantarla. El dorado captaba la luz cálida de las bombillas de la finca. Casi ceremonial. Esto debería haber sido su triunfo. No sobre ellos, sino con ellos. La hija exitosa capaz de elevar a todos. Pero no querían ser elevados por ella. Querían que se quedara en su rol asignado, la que podía ser culpada. Ignorada. Disminuida para que ellos se sintieran grandes. La tarjeta no era una broma pasada de rosca, era ellos mostrándole exactamente su lugar. Volvió a la mesa. Sobre en mano. Algunas miradas curiosas la siguieron. Pero Javier estaba inmerso en su explicación de criptoolivas, con gestos que delataban su ignorancia sobre blockchain. Él sobreyacía junto a su plato. Al lado de la tarjeta, dos documentos que contaban la historia completa. Quién creían que era ella y lo que casi había permitido convertirse por ellos. El papel dorado latía con posibilidad. Pero también con finalidad. ¿Qué es eso? Preguntó la madre por fin, señalando el sobre con tono molesto. Como si María desentonara la estética de la mesa. Solo papeles, dijo, pasando el dedo por el borde sellado. Nada importante. Siempre trabajando. Suspiró Elena dramáticamente. Por eso sigues soltera. María. Aprende a dejar la oficina en la oficina. La mesa rió. La tía Luisa asintió sabiamente. Hasta su sobrino adolescente sonrió tras su móvil. La tía exitosa y soltera. Otro chiste familiar favorito. María tomó el sobre, probando su peso una última vez. Dentro estaba su seguridad. Sus nuevos comienzos. Los futuros de sus hijos. Dentro estaba su último intento por importarles más allá de ser un chiste o un chivo expiatorio. La tarjeta la miró, la marginada de la familia. Habían elegido. Lo habían impreso. Exhibido. Reído. Ahora le tocaba a ella elegir. Se levantó despacio. Sobre en una mano. Tarjeta en la otra. La conversación se apagó mientras todos notaban su postura. Sosteniendo ambos como pruebas en un juicio que ignoraban. ¿Estás bien? Preguntó el padre. Sus primeras palabras directas esa noche. María sonrió. El tipo de sonrisa que usaba en salas de juntas para anunciar cambios radicales. Perfecto. Dijo. Absolutamente perfecto. El sobredorado captó la luz una vez más mientras lo alzaba, asegurándose de que todos lo vieran. Sus futuros. Envueltos en papel caro y buenas intenciones. A punto de convertirse en el confeti más caro que nunca recibirían. La finca quedó en silencio salvo el crepitar de la chimenea y el lejano tintineo de la cocina preparando el postre. 23 pares de ojos se clavaron en ella mientras rasgaba. No con frenesí ni emoción, sino deliberadamente. Metódicamente. El sonido del papel caro rasgándose cortó el silencio como una navaja. María. ¿Qué estás? Empezó la madre. Pero se detuvo al ver el primer documento asomando, el estado de pago de la hipoteca. Letra clara de Banco de Sevilla. Lo alzó un momento. Suficiente para que el padre palideciera. Luego lo partió en dos. Cada rasgado resonaba en los vigas restauradas. ¡Por Dios! Susurró Javier, inclinándose. María sacó los fondos universitarios. Nombres de sobrinos impresos. Elena se tapó la boca al reconocerlos. Los destrozó.
cada página sumándose al montón de confeti dorado y crema sobre el mantel. Los papeles de inversión para Elena siguieron. La miró a los ojos mientras los destruía, viendo su rostro pasar de confusión a pánico. Sus sueños de boutique hechos trizas como el papel. La consolidación de Javier fue la última. Él ya se medio levantaba. Silla raspando el suelo. María. Dinos qué son esos. Pero ella había terminado de hablar. Años explicando. Justificando. Disculpando. Todo llevaba a esto. A una tarjeta que por fin decía la verdad. El montón creció como una montaña frente a su plato, 850.000 euros reducidos a confeti. Mezclándose con el centro de mesa navideño de piñas y velas que ella había elegido. Colocó la tarjeta encima. Como una lápida. Luego miró a cada uno, la madre boqueando. El padre enrojeciendo de ira o vergüenza. Elena desmoronándose. Javier aferrándose a la mesa. Disfrutad la cena. Dijo con calma profesional. Todo está pagado. Empujó su silla. Etiqueta hasta el final. Y caminó hacia la salida. Sus tacones resonaron en el suelo de madera. Cada paso medido. Detrás. Estallaron voces. ¿Qué demonios? Ve tras ella. Eran reales. La hipoteca. Pero no se volvió. La puerta pesada requirió ambas manos, el aire de diciembre la bendijo. Frío y limpio. Detrás. Luz cálida se derramaba en la oscuridad con el caos. Adelante. Solo la noche andaluza y su coche en el camino de grava. La puerta se cerró con un golpe sordo, cortando el grito de Javier. A través de las ventanas. Sombras se movían frenéticas. Alguien. Probablemente la madre. Recogiendo pedazos como si pudieran pegarse. Hacerse enteros. María se detuvo un momento. Respirando el aire cortante. Sintiéndose más ligera que en años. La marginada había salido por fin. Y esta vez no volvería. Su móvil vibraba, mensajes. Llamadas. El chat familiar explotando. Rechazó la de Elena. Bloqueó números, Javier. Padres. El resto. En el coche. Rumbo a Madrid. El silencio era su nuevo compañero. No opresivo. Sino liberador. Como si hubiera dejado atrás no solo una familia, sino un peso que la había encorvado sin darse cuenta. Días después. El silencio se rompió no con disculpas, sino con ataques. Elena publicó en redes, mi hermana tuvo un colapso en Navidad. Pobre. El estrés de su trabajo la ha vuelto inestable. Etiquetó la agencia de María, insinuando inestabilidad profesional. Javier mandó mensajes a clientes, cuidado con María López. No es de fiar. Problemas familiares graves. Hasta el padre compartió un artículo sobre narcisismo en hijos exitosos en el grupo de la parroquia. Era su forma de contraatacar, manchar su reputación para justificar su pérdida. María sintió el dolor como un puñetazo en el estómago. No por sorpresa, siempre habían sido así. Sino por la confirmación de que su generosidad había sido vista como debilidad. El daño psicológico se acumuló, noches de insomnio recordando cada rechazo. Cada pullita que era en realidad una herida. Pero el silencio que había guardado durante años se transformó en una determinación fría. No buscaría venganza por rabia ciega, sino por autodefensa. Por reclamar su verdad ante la traición. Contactó a un periodista de El País. Un viejo conocido de eventos de networking.
Quiero contar mi lado. Dijo. No para destruir, sino para proteger lo que he construido. La entrevista fue cruda. Sin adornos. Describió los años de ser el chivo expiatorio, culpas ajenas cargadas sobre ella. Apoyos financieros negados mientras sus hermanos recibían todo. Pagaba sus deudas en silencio. Financiaba sus sueños. Y a cambio, me etiquetaban como marginada. El artículo salió un martes. CEO madrileña destroza 850.000 euros en regalos navideños tras ser humillada por su familia. Verificaron todo, transferencias, préstamos, registros de quiebras de Javier y Elena. La foto de la tarjeta destacaba, con posts de Elena citados debajo. Las contradicciones eran brutales. La historia estalló. La Vanguardia la repitió. Luego Forbes España. Y una columnista de psicología social escribió sobre el coste real de marginar a los hijos exitosos. El buzón de María se inundó de mensajes de otros marginados, directivos envidiados por hermanos. Médicos introducidos como fracasos. Emprendedores cuyo dinero se tomaba mientras se burlaban de sus ambiciones. Pero el impacto real fue en casa. El inversor de Javier para su criptoaceite llamó esa mañana. Nadie invertiría en alguien que había tomado 180.000 euros de su hermana sin devolver un euro. Llamándola inestable. Elena desmoronó más rápido. Su nuevo novio. Un padre divorciado cautivado por su espíritu creativo. Vio el artículo en LinkedIn. Es tan calculado. Le escribió al romper. Y atacarla después. Cruel. Su base de clientes en su nuevo negocio de coaching de bienestar se evaporó. ¿Quién quería consejos de alguien tan tóxica? Sus seguidores en Instagram cayeron en picado pese a posts frenéticos sobre su verdad. Los padres enfrentaron su propio ajuste de cuentas. Sus amigos de la iglesia. Antes compasivos con su hija difícil. Leyeron el artículo con pruebas. Las llamadas de simpatía cesaron, el relato de la hija ingrata se derrumbó bajo transferencias bancarias. Pagos de hipoteca. Reparaciones de tejado. Todo de la hija marginada. El padre intentó llamar desde números distintos antes de email, no tenías que airear los trapos sucios. María respondió con capturas de los posts de Elena. Yo no lo hice público. Solo acabé lo que empezasteis. El golpe final vino de la sobrina mayor de Elena. Lucía. De 16 años y más lista de lo que creían. Publicó su historia, había visto la tarjeta. Oído a su madre riendo al teléfono con Javier sobre poner a María en su sitio. Tía María pagó mis clases de flamenco 3 años, mamá dijo que era beca. Ahorró para mi universidad, mamá dijo que era de abuela. Estoy harta de mentiras. Tía. Gracias por todo. Entiendo por qué te fuiste. Elena llamó a María gritando sobre volver a mi hija en contra. No contestó. Pero si mandó a Lucía, tu fondo está seguro. En fideicomiso que tu madre no toca. Sigue bailando. El chat familiar. Filtrado por algún primo desesperado por distanciarse. Mostró el pánico, Javier sugiriendo demandar por difamación. Elena insistiendo en falsificaciones. El padre proponiendo ignorarlo. La madre, deberíamos haber puesto su nombre en la maldita tarjeta. Como si eso hubiera sido el único problema. Como si años de trato pudieran borrarse con etiqueta correcta. El colapso fue sistemático. Como ver caer fichas de dominó. Javier se hundió primero, sin rescates. Reputación quemada. Sin red. Su mujer. Ana. Que aguantó 4 fracasos porque María amortiguaba. Vio el balance real. Divorcio en enero, su abogada fascinada por el patrón de deudas ocultas.
Lo quiere todo. Testeó Javier. María no respondió. Pero envió a la abogada el contable completo. Ana merecía saber el pozo financiero en que vivía. El negocio de Elena nunca se recuperó, ironía suprema. Una cor de vida auténtica expuesta como cruel. Su marido pidió divorcio en febrero, citando la tarjeta como crueldad calculada, no modelo para hijas. Elena lanzó otra campaña, manipulada por María. Nadie compró, pruebas abrumadoras. Los padres, sin suplementos mensuales a su pensión, que nunca admitieron pero gastaron. No mantuvieron su estilo. La membresía del club social caducó. El crucero cancelado. El coche nuevo en el concesionario. Más doloroso, aislamiento social. La comunidad parroquial los vio distintos, padres que marginaron a la hija exitosa. Tomaron su dinero mientras permitían burlas. Vendemos la casa, informó la madre vía un pariente. Los impuestos son altos sin tu ayuda. Espero estés satisfecha. La casa que María mantuvo 5 años. Tejado reemplazado. Hipoteca casi pagada antes de la humillación. Consecuencias inesperadas de primos, historias propias de ser víctimas de Javier y Elena. Agradecidos por plantarse. El tío Miguel se disculpó por el artículo de narcisismo, admitiendo efecto manada. La tía Luisa detalló préstamos de Elena con cuentos sobre la egoísta María. La reunión familiar de verano se canceló, demasiado drama. La familia se partió en facciones irreparables. María recibió mensajes de extraños hallando fuerza. Una desarrolladora financiando familia que la llamaba egoísta. Un cirujano presentado como decepción. Una empresaria cuyo éxito era jugar a negocios. Un mensaje destacó, de Isabel. 28 años. Guardé foto de mi propio momento, sentada en la mesa infantil en la boda de mi hermano. A los 32 con doctorado. Tu historia me dio permiso para dejar de ganar un asiento en una mesa que nunca me quiso. Gracias. Para marzo. Consecuencias prácticas completas. Javier en un estudio. Trabajando fijo por primera vez. Sueños aplastados sin red. Elena de vuelta con padres. Influencer reducida a dependienta en boutique ajena. Padres en piso pequeño. Presupuestando sin benefactora secreta. Parientes chismosos ahora susurrando sobre ellos. Pero hubo salvaciones, Lucía contactó en secreto. Luego abiertamente cuando Elena no pagó su móvil. María mantuvo su fondo. Lo aumentó. Lucía enviaba vídeos de flamenco. Notas de notas, cosas normales que mostraban no perder una sobrina. Solo el marco tóxico. Ana, mujer de Javier. Agradeció documentación para divorcio justo. Siempre me pregunté cómo sobrevivíamos. ¿Eras tú? Lo siento por no dar gracias. 2 primos formaron chat con María, la familia real. Se reunían para café. Celebraban éxitos sin juicio. Apoyaban sin precio. La tarjeta colgaba enmarcada en su oficina madrileña. Entre títulos y premios. Visitantes preguntaban, ella, lo más honesto que me dio mi familia. Me mostró mi lugar. Supe que era hora de irme. Era jueves de marzo tardío. Lluvia primaveral contra ventanas. Cuando llegó mensaje inesperado. De Raquel. 22 años. Barcelona. Tu historia salvó mi vida. Literal. En Nochebuena. En su coche fuera de casa familiar. Con pastillas. Convencida de ser el problema, hija inútil. Decepción. Pese a beca en medicina. Leí tu artículo allí. Vi la tarjeta.
Me di cuenta que me hacían lo mismo. Sin escribirlo. Me fui. Gradúo en 2 meses. No les hablo. Gracias por mostrar que está bien dejar la mesa. María lloró 1 hora. No de tristeza, sino propósito inesperado. Destrozos. Revelación pública. Destrucción familiar, todo llevó a esto. Vida salvada. Futuro protegido. Raquel no sola, cientos de mensajes, banquero financiando familia que lo llamaba sin alma. Maestra considerada pobre pese a dar. Enfermera burlada por complejo héroe mientras pagaba facturas. Iniciaron movimiento sin querer, la marginada de familia. Compartiendo momentos finales. Liberaciones. En abril. Invitada a conferencia sobre dinámicas tóxicas y abuso financiero. Sala llena. Alzó la tarjeta, esto fue el regalo que no sabían darme. Permiso para dejar de ganar asiento en mesa no bienvenida. Aplausos ensordecedores. Caras, reconocimiento. Alivio. Gente llamada sensible. Difícil. Exitosa. Distinta. Roles asignados sin audición. Castigados por reescribir guión. Tras charla. Hombre de años 60. Traje caro. Presencia imponente. Ojos húmedos, 40 años marginado. El que salió. Triunfó. Nunca perdonado. Pagué todo, bodas. Entierros. Fianzas. Descubrí chat, familia real, sin mí. Aún fuera. Deja de mirar. Dijo María. Voltea, ve gente que te elige. Valora más allá de cartera. Asintió. Enderezó hombros. Se fue más ligero. Organizador, sesión mejor valorada. 3 terapeutas refirieron clientes a su historia para discutir abuso familiar. Una noche. En oficina con lluvia. Abrió chat familiar por última vez. Mensajes fósiles, planificación. Burlas. Asunción de que volvería. Pagaría. Aceptaría. Elena posteó, empezando fresco. Enfocada en gratitud. Sin mención a hermana destruida. Javier, nuevo empleo. Probarme. Sin reconocer años salvada por otra. Madre, cita, familia es todo. Sin ironía. Padre, silencio honesto. Cerró. Borró, último hilo roto. No con violencia. Sino certeza de quien dejó de sostener lo que no la incluía. Móvil vibró, Sara de oficina. Contrato García cerrado. Mayor en historia empresa. Celebración mañana. Absolutamente. Esta era su familia, celebran victorias sin resentimiento. Apoyan luchas sin juicio. Ven éxito como inspiración. No traición. Esa noche. Mensaje final cerrando círculo, Lucía. Tía. Entré en Complutense. Beca completa. Mamá dice por su coaching. Pero verdad, ensayo que me admitió sobre verte levantarte esa Navidad. Aprender que lo más poderoso es rechazar etiqueta ajena. Gracias. Pere. Pienso estudiar marketing. Quizás trabajemos juntas. María sonrió, te guardo asiento en mi mesa. Uno real. Con tu nombre. La tarjeta cuelga aún. Monumento al momento que dejó de ganar lo que debía darse gratis. Visitantes preguntan, ella cuenta. Agregando, no era el dinero. Nunca lo fue.
Era la verdad. Me mostraron quién era para ellos. Les creí. Fui a encontrar quien me viera distinto. Mejor 850.000 euros no gastados.